La verdad de las cosas, hemos estado hablando acerca de algo muy importante estos últimos días, acerca de nuestra relación con el pecado, nuestra relación personal con el pecado, cuando el pecado a nosotros muchas veces hace mella en nuestras vidas, el pecado nos condena, muchas veces los pecados pasados, como dije la semana pasada, errores que cometimos en el pasado, pecados que cometimos en el pasado, los traemos al presente y aún los proyectamos en el futuro a través de nuestros hijos, por los traumas que hemos vivido, y muchas veces no nos perdonamos los pecados que nosotros hicimos alguna vez en nuestra vida. A veces nosotros tenemos la tendencia a olvidarnos de que el poder de Dios no solo cubrió el pecado, no solo perdonó el pecado, sino que Él se olvidó del pecado. Y lamentablemente, muchas veces vivimos castigándonos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, por el pecado que a nosotros nos afecta o que nos afectó. Aún cuando nosotros en nuestra condición de creyentes seguimos pecando, muchas veces también nos castigamos por eso. Olvidamos que el perdón a Dios es la solución. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Pero la predicación de hoy día, como se llama No estamos solos, busca que entendamos que en este largo camino, que hasta que el Señor nos venga a buscar o hasta que nosotros partamos de esta tierra, no estamos solos, no lo estamos. El año pasado, 50.000 personas en el estado de Nueva York murieron solos. Muchos de ellos no solo murieron solos, sino que muchos de ellos, lamentablemente, días después se encontró el cadáver de las personas. En la pandemia, mucha gente murió sola en los hospitales. Tuve la tristeza de perder a 5 familiares que murieron por el COVID y lamentablemente no hubo despedida, no hubo funeral, no hubo velorio, simplemente murieron en la cama de un hospital solos, los quemaron, los pusieron en una caja y se lo entregaron a la familia. Eso fue todo. Y cada uno de nosotros nos enfrentamos a situaciones así, de que de repente pensamos o creemos que estamos solos. Pero ¿saben algo? La Biblia dice que nosotros no estamos solos. Tenemos la compañía del Espíritu Santo. Y fíjate una cosa, en Juan capítulo 14, versículo 1, cuando el Señor Jesucristo se está despidiendo de sus discípulos, Él les dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Imagínate, el Señor Jesucristo había estado 3 años con los discípulos, habían generado una amistad, habían generado un cariño, habían generado una relación. Escucha esto, una relación muy linda. Y de repente el Señor les dice: yo estoy listo para morir, estoy listo para presentarme delante de Dios, pagar por los pecados de toda la humanidad y ser crucificado. Imagínate eso, los discípulos cómo se sentían. Posiblemente más de alguno de ellos se sentía triste, más de alguno de ellos se sentía traicionado, más de alguno de ellos iba a sentir la soledad de que el maestro se tenía que ir. Y no tan solo se tenía que ir, sino que ellos tenían que comenzar a enfrentar solos una labor evangelizadora que el mismo Cristo les estaba entregando. Él los quería llevar a ellos a una labor especial. Y fíjense lo siguiente, el Señor Jesucristo hizo una promesa y en Juan capítulo 14, versículos 15 al 17 dice esto: si me amáis, escucha esto, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre, o sea, yo le voy a rogar a mi Padre Dios, y os dará, escucha esto, otro consolador
para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y escucha esta frase. Dice, pero vosotros, hablando de los discípulos, les van a conocer. Porque después dice, porque mora, o sea, cuando dice mora, dice con vosotros. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Jesús. En ese momento el Espíritu Santo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estaban en Jesús, dice, mora con vosotros. Está en este momento con vosotros, está con ustedes. Pero después hay una coma y dice, y estará con vosotros. Él está diciendo, en este momento yo tengo que partir, voy a partir, los voy a dejar. Pero el Padre va a enviar otro Consolador. Cuando envíe este Consolador, que ahora está con vosotros, en mi persona, el día de mañana va a estar con ustedes para siempre. Ahora, dicho esto, imagínate cómo los discípulos se sentían. Era un misterio. Cómo alguien como Cristo iba a estar con ellos siempre. Es posible que más de alguno de ellos pensó, posiblemente vamos a seguir juntos haciendo esta obra, hablándole a los demás de Cristo, y va a venir otro Cristo como Él y va a estar con nosotros para siempre y nunca va a morir. Posiblemente pensaban eso. Pero cuando Él menciona la palabra otro consolador, está usando una palabra en griego que significa parakletos. Y esa palabra significa alguien que ayuda, alguien que está dispuesto a mediar, uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. Eso significa, el consolador iba a estar al lado de uno que iba a mediar, uno que iba a estar contigo, al lado tuyo. Y la semana pasada dije, cuando estaba predicando, que cuando nosotros enfrentamos una vida de pecado, una vida de dolor, una vida de culpa, recuerda siempre esto. Dios no está juzgándote o castigándote o viendo lo malo que hiciste y haciéndote remorder la conciencia. No, eso somos nosotros. Él está al lado tuyo, ayudándote, queriendo estar contigo, queriendo que tú liberes esta batalla junto con Él. Y este es el Espíritu Santo. Se ha malinterpretado el tema del Espíritu Santo porque muchos piensan que es una emoción, que el Espíritu Santo me llena cuando yo estoy contento, cantando, danzando, saltando, gritando. ¡No! El Espíritu Santo se manifiesta de una forma especial. Dice que entra en nosotros, en nuestro corazón, sella nuestro corazón con el Espíritu Santo y lo sella de tal forma que nos presenta como su Hijo delante de Cristo. Ese es el ID. Así cuando usamos nosotros los anillos y nos casamos, esto significa, estoy casado, soy propiedad de mi esposa. Porque yo no me pertenezco a mí, porque desde el día en que yo me casé e hice los votos matrimoniales, yo soy propiedad de ella. ¡Wow! ¿Sabían eso ustedes o no? Si no lo sabía, hoy día lo supo. Usted no se manda solo. Usted no se va a Las Vegas solo. O no se va a México solo. No. ¿Me entiende? Tenemos nosotros que entender eso. Somos propiedad de Dios. Y el Espíritu Santo dice, tú eres propiedad de Dios. Y ese es el sello que pone. Ahora, la promesa de que no estaríamos solos. Mira, escucha al Señor Jesucristo. Le dice, no os dejaré huérfanos. Juan 14, 18 y 19. Dice, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco. O sea, voy a estar un poco de tiempo más con ustedes. No se preocupen. Y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Cuándo sucedió eso?
¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó? Dice que estuvo casi 40 días más con los discípulos. El mundo ya no le dio más. ¿Pero qué le dio? Sus discípulos. ¿Se acuerdan de Tomás? Si yo no lo veo, no lo creo. Y se le aparece el Señor y le dice, mira, incrédulo, ve mis manos, ve mis pies, ve mi costado. Pon la mano en mi costado. ¿Se acuerdan? Lo vio, lo vieron. Pero venía algo más grande. Y ese algo más grande es cuando el Espíritu Santo iba a descender e iba a morar en el corazón de cada uno de los discípulos. Y eso es el momento. Ahora, tal como lo dije la semana pasada, nuestro deber es cada día predicarnos el Evangelio, reconocer que somos pecadores. Sí, soy un pecador, pero lo afronto. Ahora, también siempre digo que el pecado sea un accidente en nuestras vidas, pero no que sea una constante, que siempre es lo mismo y nunca cambiamos. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a dejar de pecar? ¿Cuando el Señor nos venga a buscar o cuando nos vayamos de esta tierra? Y la Biblia lo dice y lo relata en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en mí, en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido, convencido de que el Cristo comenzó la obra en mí, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta que nosotros nos muramos, hasta que Él nos venga a buscar, Él nos va a perfeccionar. ¿Han escuchado el viejo refrán que dice que no hay muerto malo? ¿No hay muerto malo? No, si era bueno, aunque haya sido el peor asesino de todo, era bueno, tenía buenos sentimientos, sí, tenía buenos sentimientos. Es muy común que los narcotraficantes los matan y le colocan una canción, Ángel para un final, de Silvio Rodríguez, Ángel para un final, le colocan alas y cosas así. Era bueno, era narco, pero era bueno, ayudaba a los pobres, lo vamos a echar de menos. No es la idea acá. La idea es que hasta que el Señor nos venga a buscar o hasta que nosotros muramos en el Señor, dice que nos va a perfeccionar, nos va a hacer más maduros. Pero escucha esto, la madurez depende de una sola cosa, depende de mi relación con Dios. Simplemente eso, lo dijo Raúl recién, depende de tu relación con Dios. No depende de nada más. Si somos creyentes del día domingo solamente que desenfundamos la Biblia para venir para acá el domingo, no te digo lo siguiente, no está bien. Necesitas alimentarte, necesitas crecer, necesitas hacer un cambio de hábito en tu vida. Y cuando hablo de un cambio de hábito significa que yo debo tomar conciencia de que mi alimento espiritual es la palabra de Dios. Te voy a contar algo que me pasó el año 2020, estando yo en Chile. Estaba pesando 206 libras. Para la estatura que yo tengo, 5'5", yo decía, no me veo tan mal. Y fui a la doctora allá en Chile, y la doctora fui para allá, me hizo los exámenes de sangre, me pesó, me hizo aquí, me hizo las mediciones. Eso lo hizo la enfermera. Y de repente me encuentro con la doctora, cara a cara. Era una doctora de Venezuela, alta, con unos zapatos así, unos tacones grandotes, delgadísima, muy linda, muy simpática. Y yo me hice el simpático, ustedes saben, cancherita, así, con mi pancita. Y le digo, me dice, señor, me dice, ¿cómo está usted? Bien, aquí me vine a hacer un control para ver cómo estoy. ¿Y cómo cree que está? Y yo le digo, un poquito pasadito de peso, me toco la panza yo, me rasco el ombligo, lo huelo. Y me dice, señor, me dice, usted no está gordo. Yo dije, señor, ¿qué pasó? Soy un Adonis.
Me queda mirando, usted está obeso, señor. Usted está obeso, va camino a la diabetes. Y yo, cuando me dice eso esa mujer, la odié con todas mis ganas. Y dije, hay que hacer algo. Y empecé a hacer pequeños cambios. Pequeños cambios. Es lo mismo con la palabra de Dios. Mira, un capítulo por día. Una oración en la mañana. Y vas a ver cómo de repente no te vas a dar cuenta y de repente tu libro de cabecera va a ser este libro. Y vas a pasar página por página y no te vas a dar cuenta. Es como cuando a los que nos gusta leer, de repente empezamos con un capítulo, empezamos con el libro y no nos damos cuenta cuando ya estamos en la cuarta parte, en la mitad. Y cuando terminó el libro decimos, no queda más. Cuando algo haces un hábito de leer la Biblia, de orar, tú vas a ir creciendo y madurando. Y la perspectiva del mundo va a ser diferente. Tu diferencia va a quedar muy marcada. Ahora, quiero dejarte esto en claro. La semana pasada hablamos del pecado. Si no lo pudiste escuchar en la predicación, no viniste, está en YouTube. Ahí está. Y aún acerca de lo siguiente. Hablamos la semana pasada de cómo enfrentar el pecado. Y la limpieza del pecado tiene dos etapas. Mira, escucha esto. Número 1. La primera dice, estamos libres del pecado. Ya. Esto sucede de una vez y para siempre. Es completa para todos los creyentes. ¿Qué significa esto? ¿Que estamos libres del pecado? Sí, porque el pecado ya no nos condena. El pecado nos hace que romper nuestra relación con Dios, que puede ser momentánea, pero no nos condena. Por eso dice que estamos libres del pecado. Pero la segunda parte dice, la segunda es la libertad de la presencia y actividad del pecado en nuestras vidas, la cual es progresiva, continua y dura el resto de nuestra vida en la tierra. En pocas palabras, el pecado siempre va a andar, siempre va a estar el pecado alrededor nuestro. Siempre digo, mente vacía, oficina de Satanás. Siempre. Cuando empezamos nosotros, ejemplo, cuando no estudiamos, cuando no leemos, cuando no aprendemos, cuando no conocemos, cuando solamente somos cristianos domingueros y nos pasamos ideas en la cabeza. Y pasan, mente vacía, oficina de Satanás. Cosas que no deberían pasar, cosas que no deberíamos sentir. A veces imaginamos cosas que digo, Señor, líbranos del mal. Líbranos. Ahora, Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Y aquí les voy a mostrar las dos etapas de esto. La primera dice, ¿qué pues diremos? Una pregunta. Una segunda pregunta viene, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿vamos a seguir pecando de forma grotesca para que veamos la gracia de Dios? ¿Vamos a seguir siendo malos en nuestro actuar? Habiendo conocido a Cristo, ¿vamos a seguir siendo celosos, chismosos? Chismosas también, aunque son las mínimas. Malos hablados, borrachos, infieles, para que la gracia abunde. Ay, Señor, yo estaba metido en la droga. ¿Y cuándo fue eso? Ahí hace poco, la semana pasada nomás. ¡No! Ahí dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. No, si ya eres creyente, calma un poco, cálmate. Cálmate. Porque los que hemos muerto al pecado, dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dicen que el cerdo o el cochinito siempre vuelve al barro. Al cochinito lo puedes lavar, limpiar, colocarle gorrito, colocarle cosas bonitas, lo deja ahí y va a volver al barro. Lo ideal es
que si fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no volver a lo que éramos antes. Si antes éramos miserables, viviendo en esa condición, ¿por qué volver a lo mismo? Pregunto yo. Por eso dice él, por eso el apóstol Pablo dice, ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? No, no. Aunque algunos te digan aburrido. Porque antes llegabas a donde te juntabas con tus amigos, estaba la ronda ahí, su tequila, su shot, tomando ahí como condenado, y llegaba. Eso era toda tu alegría. Pero ahora llegaste al mismo lugar y están todos con el shot de tequila. Una Coca-Cola. ¿Y a este qué le dio? Y empiezan los apodos, el aleluya, el amén, el gloria a Dios. No se acerquen, está santificado el compadre. ¿Me entiende? Ahora, ¿es difícil? Es difícil. Es difícil. Los que trabajan en fábrica saben que es difícil. Cuando manejaba camiones, lo hice por 2 años, alrededor de este hermoso país que es los Estados Unidos. Y te digo, tengo el honor y el privilegio de conocerlo de norte a sur, de este a oeste, y Canadá. No se perdió la gran cosa en Canadá. No se vayan para Canadá, está bien. No, está mejor acá. Y yo me acuerdo que en las noches llegábamos a los estacionamientos de los camioneros y yo me daba cuenta porque yo en las noches estudiaba la Biblia porque el domingo tenía que predicar. Y yo me sentaba en el camión, abría mi Biblia, abría mi cuaderno, estudiaba mis notas y de repente llegaba una van con 6, 7 mujeres, todas prostitutas, se subían a los camiones, golpeaban la ventana, subían a los camiones, estaban 10 minutos, salían, se iban a otro camión, golpeaban la puerta, se subían 10 minutos y así. Muchas veces me tocaron la puerta, la ventana, y yo siempre les mostraba la Biblia. Y te digo una cosa, es difícil. Es difícil, sobre todo cuando pasáis 7, 14 días fuera de tu casa y te enfrentáis a cosas así. Por eso dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No tienes por qué hacerlo. Ahora, Romanos, ahí mismo, capítulo 6, versículo 12, dice esto. Dice así, no reine pues el pecado, ¿qué dice? En vuestro corazón, mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado no está en el ambiente, no está en las circunstancias. ¿Dónde dice que está? En el corazón. O sea, puede que estemos en un muy buen ambiente y vamos a pecar igual, porque lo que está en el corazón es lo que nos lleva a eso. Por eso dice, no reine pues en vuestro corazón, de modo que le obedezcas. En las que dice concupiscencias, en las pasiones desordenadas. Quiero que entienda esto muy bien y entiéndalo. Todos nosotros estamos y vamos a estar siempre luchando en contra del pecado. Pero no te llenes. No te llenes de odio, no te llenes de celos, no comiences a cultivar o a sembrar en tu corazón esas cosas. Porque en algún momento las sembraste tanto que las vas a cultivar. Y vas a cometer grandes errores en tu vida. Grandes errores. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podría reinar el pecado en nuestras vidas
si hemos sido muertos al pecado? Es simple, porque el pecado siempre va a estar ahí. La tentación siempre va a estar ahí. Y ahí voy a hablar un poquito de eso. Las grandes batallas, las grandes guerras no se ganaron de un día para otro. Las grandes batallas, las grandes guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, se ganaron, ¿sabe cómo? A través de las guerrillas. ¿Usted sabe por qué Estados Unidos en Vietnam perdió esa guerra? Porque los vietnamitas tenían pequeños grupos, conocían sus sectores tan bien que ellos tenían pequeñas guerrillas. Ellos no hacían guerras grandes, no hacían batallas grandes. Ellos hacían pequeñas guerrillas y con esas pequeñas guerrillas ellos ganaron esa guerra. Vietnam. ¿Por qué digo esto? Mira lo que dice la Biblia con respecto a esas pequeñas guerrillas. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sabes? Dice, el deseo de la carne es contra el espíritu. Mi carne dice, me gusta la pornografía, voy a meterme en la pornografía y voy a hacer con la pornografía, esto que estoy viviendo acá, lo voy a hacer con mi esposa o con alguien más, o ¿saben qué? Voy a robar este dinero, voy a tomar este dinero porque el jefe no se va a dar cuenta y yo lo tengo y me lo voy a dejar para mí porque yo lo necesito más que mi jefe. Pero el Espíritu, ¿qué dice? No te metas en la pornografía, no andes robando, no andes chismeando, no andes haciendo acá. Una guerrilla, una pelea. El espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Siempre va a ser así. Y nosotros muchas veces cultivamos nuestra mente con cosas así. Viejo refrán para que usted conozca. Puedes dejar que los pájaros ronden a través de tu cabeza, pero no permitas que hagan nido en tu cabeza. Puedes tener pensamientos estúpidos, sí. Quien te habla los tiene de repente. Ay, Señor. Ya, ok. Pero no permitas, no los cautives acá, no dejas que ellos hagan nido en tu cabeza y que coman tu cabeza y que de repente, ¡pum!, te mandaste el gran error de tu vida. Es difícil, pero se puede. Se puede. Ahora, esta batalla nosotros no la podemos ganar solos. No. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Confieso que nunca he fumado, nunca he tomado, nunca me he drogado, no tengo esa sensación de sentir, de que vamos a esa fiesta, voy a tomar como condenado y voy a salir borracho, todo orinado ahí. No tengo esa cosa, no me tienta eso. Pero sí tengo otras tentaciones. Y lucho. Y cada uno de nosotros sabe dónde le aprieta el zapato. Yo no tengo idea cuál es tu tentación. No sé. No sabría decirte. No te conozco. Pero dice, andad en el Espíritu. Y después, claro, no satisfagáis los deseos de la carne. Anda en el Espíritu. El Espíritu Santo anda contigo, está contigo. Y eso es maravilloso. Maravilloso. Quiero enseñarte un término que aprendí esta semana que se llama así. Lo vamos a colocar en pantalla, creo que lo puse. Se llama responsabilidad dependiente. Responsabilidad dependiente. ¿Qué significa esto?
Si va a manejar, no tome. Dice, somos responsables ante Dios de obedecer su palabra y de hacer morir los pecados en nuestra vida. Somos totalmente dependientes del poder del Espíritu Santo para lograrlo. ¿Me entendiste? Somos responsables ante Dios de luchar en contra de aquellas cosas que nos hacen caer. Pero también somos totalmente dependientes del Espíritu Santo para lograrlo. Eso se llama responsabilidad dependiente. Siempre debemos entender que somos responsables de luchar, pero de creer de que el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo le prometió a sus apóstoles, ese Espíritu Santo va a estar conmigo. Ahora, ¿quién obra en nuestra vida? Si bien en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero ¿sabes qué algo? El Padre y el Hijo son quienes obran a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, estamos triplemente cubiertos, apoyados, para no sentirnos solos, para no sentirnos en esa soledad de enfrentarnos al pecado. Ahora, 1 Corintios 6, 19, escucha lo que dice la Biblia. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Muchas veces me han preguntado, pastor, ahora que soy creyente, hijo de Dios, ¿me puedo tomar de repente para el frío? Usted sabe, un tequilita, un whiskycito, o usted sabe, es para el estrés. Que a veces, pastor, usted sabe. ¿Leyeron el versículo? ¿O ignoráis que dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Qué está diciendo? Cuida tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Cuídalo. Cuida lo que Dios te ha dado. Decía Raúl recién, damos gracias a Dios por el trabajo, damos gracias a Dios por la casa, por esto. Pero ¿sabes por lo que debe dar gracias? Es por la salud. Todavía tenemos salud. Cuando ya comienza a fallar el cuerpo, cuando algunos comiencen con el Parkinson, el Alzheimer, la diabetes, colesterol alto, hay enfermedades que van a venir, que son parte del proceso del deterioro de la vida. Pero hay enfermedades que vienen por culpa del pecado. La cirrosis, aunque existe otra cirrosis, que es la hepática, que es aquellos que jamás han tomado, pero que tienen algo que las produce. Así que no todos los que tienen cirrosis son borrachos, pero el 99.9% lo son. Lo son. Y los demás. ¿Pero me entienden? Cuando era adolescente, tal vez, espero no ofenderte, pero quiero ser bien práctico con los ejemplos. Cuando era adolescente, mis papás no eran creyentes. Yo tenía muchas preguntas referente a la adolescencia, a la sexualidad y todas esas cosas que las hablé con hermanos de la iglesia mayores, algunos diáconos, con mi pastor, aprendimos mucho. Y él siempre nos decían, cuiden el templo de Dios porque es de Dios.
Y si hay algo que va a ensuciar ese cuerpo maravilloso que Dios les ha dado, rechácenlo. Me ayudaron tanto esos consejos, tanto, que hasta el día de hoy yo se los enseño a mis hijos. Cuiden su cuerpo. Cuiden su lengua, el chisme, el mal hablar. ¿Lo viste? Oh, está feo. ¿La viste? Parece que se levantó y se vino para la iglesia, ni se maquilló. Me habló, me tiró un dragón, a veces no se le dan ni los dientes. Chismosa. Yo sé que esa gente no llega acá, no está acá, yo sé, pasa en otra iglesia, aquí no pasa. Los pensamientos que no son buenos. Efesios 3:16, respecto a lo mismo, dice lo siguiente: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, que dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué? Por su espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Escucha esto. El ser fortalecidos, que nosotros seamos fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios para ir venciendo y luchando en contra de todas estas cosas. La fuerza la da el Señor. La da Dios. Pero ¿cómo la da? No es solamente viniendo el domingo a la iglesia. Es cuando nosotros oramos, leemos, aprendemos. Cuando nosotros dice, en Filipenses dice, cantando himnos espirituales, ya. No la última de Bad Bunny, no, esa no. O la de Shakira, que nunca la he escuchado completa, solamente he visto en los comentarios. Nunca la he escuchado tampoco. Pero, ¿me entiendes o no? Llénate de cosas espirituales. Una buena radio, una buena conversación, una buena música, un buen mensaje. A veces batallamos tanto por ser buenos cristianos, pero pensamos que es una varita mágica. Oh, vas a ser un buen cristiano. Tú no. Es día por día, día por día, día por día. Un día a la vez, como canta el corito antiguo por allí. Un día a la vez, mi Cristo. No canto más porque si no se van a parar y se van a ir. Pero ¿saben? La oración de Pablo era que seamos fortalecidos en el poder del Espíritu Santo a través de el Consolador. A través del Consolador. Forma en que el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda? Número 1, nos capacita y nos da fuerza para confrontar nuestro pecado. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este versículo no se lo pueden mostrar a un argentino, porque ellos aman la carne y en demasía. No se está refiriendo a eso. Dice, porque si vivís conforme a la carne, a todo aquello malo que te está, la tentación que te está llevándote a ti, vas a morir. Vas a morir. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mira, te dije reciente que no hay muerto que sea malo, ¿no? ¿Cierto? ¡Ay! Hace un tiempo atrás me tocó estar en un funeral de una persona creyente. Pero que lamentablemente nadie podía decir nada bueno de esa mujer. Nada. El problema que tenía era el chisme y la mentira. Chisme y mentira.
fue tan triste su muerte que el día del funeral fue el pastor y sus hijos. En Chile se acostumbra de que cuando una persona muere, el barrio, la gente del barrio alquila un camión o 2 camiones, juntan dinero, alquilan un camión y van todos, todo el barrio va a acompañar a los deudos, todo el barrio. Esta señora era creyente, pero nadie la quería porque era chismosa y mentirosa. Metía a la gente en problemas, decía cosas que la gente le creía. Y usted sabe que a los chismosos y los mentirosos siempre les creen. Siempre. No sé por qué. Tienen un don. Y fíjate que esa vez nadie fue. Fue horrible. Fue triste. Ni el pastor tenía nada bueno que decir de la hermana. No era de nuestra iglesia. Allá en Chile era de otra iglesia. Pero eso cuando dice, porque si vivís conforme a la carne, vas a morir, sí vas a morir. Vas a ser creyente, sí, pero ¿cómo va a pasar tu vida? Intrascendente, la vieja chismosa. Pero después dice, más si por el Espíritu morís, haced morir las obras de la carne, viviréis. Y te digo algo, cuando nosotros nos muramos, algunos más temprano que tarde, vamos a dejar un legado en nuestra familia, en nuestros hijos. ¿Qué legado le vas a dejar tú a tus hijos, a tu esposa, si te mueres tú primero y no ella? Yo siempre le digo a mi esposa, yo me quiero morir primero porque no soportaría estar sin ti. Y es verdad. ¿Qué le vas a dejar? No, mi papá fue un machista horrible, no dejaba salir a mi mamá ni a la salida de la casa. La golpeaba, abusaba. Pero el domingo estaba ahí levantando las manos. Aleluya, gloria a Dios. O mi papá era un buen hombre de Dios. Lo voy a echar de menos. Voy a echar de menos esas conversaciones con mi papá. Voy a echar de menos ese ánimo que me daba. Voy a echar de menos los consejos de mi papá. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, dice así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia, dice el apóstol Pablo solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ahora que no estoy, siempre están obedeciendo, dice. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabes algo? El Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer. Yo quiero, yo hago su buena voluntad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Le has preguntado alguna vez a Dios? ¿Le has dicho a Dios, Señor, ¿quieres que haga algo para ti? ¿Te puedo servir a ti en algo? ¿Se lo has dicho? A los 14 años yo un día se lo dije. Un día le dije, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que quiero ser te lo entrego a ti. Te entrego mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? Y ahí entendí a los 14 años que no iba a hacer lo que yo quería hacer, sino lo que Dios quería que yo hiciera. Y por muchos años soñé con ser un misionero en otro país del mundo. Y Dios me llamó a ser pastor en mi país, en Chile. No quería, me resistía. No quería.
Hasta que un día, un 14 de diciembre del año 2003, hace 20 años atrás, voy a cumplir 20 años, un grupo de pastores, yo arrodillado en el púlpito, me encomendó para la obra pastoral. Hace casi 20 años atrás, un 14 de diciembre del año 2003. ¿Y sabes algo? Dios hizo algo que yo nunca había pensado, pero Dios me mandó de pastor misionero a los Estados Unidos. Mi sueño se cumplió. Yo quería ser misionero, pero me mandó a Estados Unidos a ser misionero. Hay una canción que se llama Sea un misionero del Señor. Dile al mundo cómo es su amor. En el campo, en la ciudad, en la playa, en la montaña, África, Chile o La Pintana, de donde era yo, tuya es la labor. Sea un misionero del Señor. Muéstrale al mundo lo que es su amor. Vendrá el Señor muy pronto. No hay tiempo que perder. Sé un misionero. Dios te ha enviado. Sé un misionero del Señor. Quiero hacerte esto, la pregunta. Y la hizo Raúl también. Hoy día parece que estábamos conectados con Raúl por telepatía espiritual. ¿A qué viniste a este país? ¿A llenarte de plata? Porque te digo una cosa, ahí me quedan $35 en mi cuenta de banco. No, Dios te trajo a hacer misiones a este país también. A hacer misiones. ¿Sabes tú que las iglesias americanas en los Estados Unidos están muriendo? Esta iglesia que está acá, la iglesia metodista, ¿sabes cuántos miembros tuvo hace 3 domingos atrás en su servicio? 4 personas. Todos de 80 años. La iglesia americana, muchas, no todas, se están perdiendo. ¿Y sabes por qué te mandó Dios a ti, a este lugar? Te mandó para revitalizar la iglesia, a ser un misionero, a llenar este lugar, a proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿O tú crees que Dios te mandó para que te vinieras a sentar solamente? No, te llamó para algo más. Para algo más. Wow. Me he alargado un poquito hoy día, perdón. Dios obra de forma independiente en nosotros para que hagamos su voluntad. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Escucha, es el Dios de paz, es el que resucitó de los muertos, es el gran pastor, es el Señor del gran pacto eterno. Dice, os haga aptos, ¿para qué? Para toda buena obra. Para que hagáis, ¿qué dice? Su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es impresionante, Él quiere que hagamos su voluntad. Pero no estamos solos porque Él es el Dios de paz, es el Dios que resucitó de los muertos, es el gran pastor, es aquel del gran pacto eterno. Él quiere que nosotros hagamos su voluntad. Si hay algo que uno no debe dejar de hacer, es la voluntad de Dios. Porque la buena voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Él no se ha equivocado con usted. En los días más oscuros de nuestra vida,
Cuando sentimos nosotros que estamos perdiendo la batalla en contra del pecado, tengamos confianza que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. ¿Sabes? Es muy seguro y triste que muchas veces nosotros sí vamos a deshonrar a Dios, sí vamos a dejar de hacer su voluntad, sí vamos a entristecer al Espíritu Santo, sí vamos a caer en pecado. Y la Biblia dice esto: y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. No lo entristezcas. Pero ¿sabes algo? Cuando entristezcamos al Espíritu de Dios, cuando hagamos lo malo delante del Espíritu de Dios, quiero decirte esto: va a ser el momento en que tú te vas a tener que arrepentir de tus pecados y cambiar de rumbo, cambiar de mente, cambiar de corazón y volver a hacer las cosas que habías hecho antes. Quiero que sepas esto. Si algún día el pecado te avergüenza, si algún día has vuelto a caer como el cerdo, como el puerco, otra vez en el barro, recuerda que hay perdón. Recuerda que el Espíritu Santo de Dios está listo para perdonarte de toda maldad. De toda maldad. Y eso es lo más lindo de todo, que Él está allí. Quiero animarte a que tú, como un hijo de Dios, te animes a eso. Nuestro actuar pecaminoso, ya concluyendo ya, es nuestra responsabilidad. Jamás va a ser de parte de Dios. Nuestro actuar pecaminoso. Ahora, mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Escucha esto, cuando dice la tentación, se está refiriendo a mi tentación. Hay cosas en las cuales yo soy débil, con las cuales caigo. A esa tentación se está refiriendo. Dice: porque cuando haya resistido la prueba o la tentación, recibirá la corona de vida. O sea, hay un premio para quien resiste esa tentación. Ahora, que Dios ha prometido, dice, a los que le aman, o sea, a los creyentes. Y escucha esta frase: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia pasión desordenada, es atraído y seducido. En pocas palabras, no le echen la culpa a Dios. Es que, pastor, yo estaba ahí y me tropecé con esa filistea. Pero tenía unas curvas tan lindas, pastor, que no las pude ignorar. Yo sé que Dios me la puso ahí. No, Señor, no diga tal estupidez. Es que estábamos con los amigos y mis amigos me ofrecieron un tequila y yo le dije: Señor, esto lo hago por mis amigos. Eso es una puerta al evangelismo, Señor, para que vean que yo sigo siendo el mismo, pero tengo a Cristo en mi corazón. No digas eso. ¿Sabes que muchos cristianos le echan la culpa a Dios de su fracaso? No lo digas. No lo digas. Señor, ¿por qué pusiste este instrumento de maldad en mi vida? ¿Por qué no es como antes que usábamos el ron, 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 ron? Y trajiste este instrumento de maldad. Maldigo a Steve Jobs por lo que hizo. No le eches la culpa al empedrado. No. Es tu culpa. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad.
Dice Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. ¿Hay un pecado que me está atormentando? Sí. ¿Hay algo que en mi mente está sucediendo y que no me deja tranquilo? Sí. ¿Mi lengua me lleva al chisme fácil, a la calumnia fácil? Sí. ¿Soy un adicto al trago, al cigarro, a la marihuana, esas cosas y me tiento con eso? Sí. Pero ¿qué dice la Biblia? Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad que estamos teniendo, en esa específica. Pero ¿sabes algo? Debes pedírsela. Señor, ayúdame a no caer con este trago de tequila que flamea ahí. No. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sé, Señor, pero estoy luchando. Pero el mismo Espíritu intercede por vosotros. ¿Y sabes cómo lo hace? Con gemidos indecibles. Él entiende nuestra necesidad, entiende nuestra tentación, entiende por lo que estamos viviendo y pasando. Más el que escudriña los corazones, Él se mete en nuestro corazón. ¿Sabe cuál es la buena intención del Espíritu? Conforme a la voluntad de Dios, intercede por su santo. ¡Wow! Si tú piensas que la oración no es poderosa, apréndete este versículo de memoria, apréndetelo. Porque cada vez que nosotros oramos, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Señor, tengo un marido malo, me golpea, me pega, me escupe, me dice cosas feas, me trata mal. Tengo una mujer mala que me trata así, me trata así, bla, 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 bla. Ora a Dios y pida ayuda. Señor, estoy luchando con la pornografía. Ayúdame. ¿Sabes cuántos de nuestros adolescentes hoy en día, a los 13 años, 12 años, ya han visto pornografía? ¿Sabes la estadística? Un 70% ya tiene inundada su mente de pornografía. Porque hemos dejado que los celulares inunden sus vidas. Y no nos preocupamos. No nos preocupamos. Cuando apareció el bendito YouTube Kids, se lo instalamos a nuestros hijos. Hasta que apareció una imagen sexual en uno de esos videos de YouTube Kids. No le dejes al diablo la crianza de tus hijos. Aprende a ser papá. Aprende a ser mamá. Porque si no sabes cuidar a tus hijos, ¿para qué sigues teniendo bebés? ¿Para qué sigues criando? ¿Para qué te sigues embarazando? Si no sabes cuidarlo. El otro día Juan me mostró una aplicación donde él les controla los devices a los hijos. ¿Cuántas horas puede jugar en el PS4? 2 horas. ¿Sabes? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, sí, pero debemos estar dispuestos a pedir ayuda. ¿Sabes tú? Mi momento de mayor debilidad como pastor, como persona, como hombre, ¿sabes cuál es? Cuando estoy cansado, cuando estoy agotado, cuando el ministerio, el trabajo, cuando el trajín con mi esposa, con mis hijos me sobrepasa, cuando aparece el estrés, cuando no te cuadran las cuentas, cuando tienes que dejar de pagar una cosa para pagar otra. Ahí es cuando viene la debilidad mía. Es cuando estoy más vulnerable. Y lo sé porque me conozco. Y usted se conoce. Yo no tengo que decirle a usted que está pecando. No, a mí no me interesa. Problema suyo.
con el Señor. Pero yo te digo esto, aprende a pedir ayuda al Espíritu Santo de Dios. Aprende a hacerlo. Para terminar, para concluir, surge entonces la pregunta: ¿podemos sentirnos solos en nuestras debilidades, tentaciones y dolor que podamos vivir por el pecado en nosotros? Esa es la pregunta. La respuesta es un no absoluto, rotundo. No estamos solos en nuestra lucha diaria. Sí tenemos esta compañía maravillosa del Espíritu Santo en nosotros. Comencemos a depender de su Espíritu Santo. Y ahora entienda esto. No estamos solos. No lo estamos. Usted no está solo. Yo no estoy solo. Y el día que nos muramos y estemos en una fría cama de hospital o en nuestra casa o nos recojan por allí, si hemos creído en el Señor, no vamos a morir solos, porque Él va a estar siempre con nosotros. Y el Espíritu Santo, cuando lleguemos al cielo, nos va a presentar y decir: hey, Padre, te traigo a Francisco, tu hijo, el loco ese es el loquito, el que contaba chistes en las predicaciones, ese. Sí, a ese que no le gusta usar corbata allí, vamos, hay un montón de corbatas para él. A ese te lo traje. Te lo traje. Y me va a presentar, porque este es mi sello, el del Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esto. Llévese esto en su corazón. Usted y yo no estamos solos.